Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de MD Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión hablaremos de cómo utilizar nuestro flash para conseguir una luz suave. Seguramente te habrás enfrentado al problema de que al hacer una fotografía con tu flash, este te dio una luz demasiado agresiva y que marcaba sombras muy duras debajo de la nariz, debajo del cuello o en cualquier otra parte del cuerpo, incluso en el fondo. Bueno, aquí te voy a enseñar cómo puedes utilizar tu flash para conseguir sombras más suaves y una luz de mayor calidad. Pero antes de pasar a nuestro tema, te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer en el momento en el que así lo desees. Solo tienes que darle clic al link que aparece aquí en la pantalla. Si tienes alguna sugerencia para un tema que quieres que abordemos aquí en el canal, me la puedes dejar ahí en la caja de comentarios. Bien, pues entremos en materia. Vamos a partir de un principio muy simple. El principio es que si uno no puede explicar algo con suficiente claridad, es que no lo ha entendido correctamente. Así que en este video vamos a dar esta explicación de la manera más simple posible. Aquí tenemos un flash, como el que muchos de nosotros tenemos y utilizamos para hacer fotografías. Si una persona utilizara este flash para hacerme una fotografía, lo que conseguiría sería una luz demasiado especular en esta área y sombras muy duras. Este flash, sin importar la potencia que tenga aquí, siempre va a producir una luz muy dura, y la razón es muy simple: el tamaño del emisor con respecto al tamaño del receptor. Esto quiere decir que como este flash apenas abarca una tercera parte de lo que es mi cara, siempre va a producir sombras duras. Si alguien le baja toda la potencia lumínica a este flash, va a conseguir una luz dura. Si alguien mueve este flash a 3 metros de distancia, va a conseguir una luz muy poco potente, pero igualmente dura. ¿Qué ocurriría si por el contrario alguien utilizara este flash para fotografiar este juguete? Si alguien le subiera toda la potencia a este flash y fotografiara este juguete a 10 centímetros de distancia, lo que va a conseguir es una luz muy suave, es decir, las sombras que se proyecten en el fondo y en los bordes del juguete van a ser muy tenues, ¿sí? La transición de luz a sombra va a ser muy tenue. ¿Cómo es esto posible? Por la relación de tamaños. Este flash, en comparación con el tamaño de este juguete, es más grande, por lo tanto va a producir una luz suave. ¿Qué ocurriría si alguien utilizara este foco para iluminar este juguete? La luz que emite este foco es muy tenue, es muy débil. Pero si alguien lo utilizara para iluminar este juguete, lo que va a conseguir son sombras muy duras, ¿sí? La luz que está emitiendo esto en comparación con este juguete es dura. Así de sencillo. Hace un tiempo publicamos en este canal un video en el cual hablábamos de que la dureza de la luz no tiene nada que ver con su potencia. El sol es increíblemente potente y sin embargo cuando está nublado la luz se vuelve muy suave. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar nuestro flash si queremos fotografiar personas para conseguir una luz suave? Muy sencillo, modificando el tamaño aparente de este emisor con respecto a su receptor. ¿Y eso cómo se consigue? Utilizando una sombrilla, un reflectasol o una caja de luz. Probablemente has visto en los estudios fotográficos que los fotógrafos tienen unas cajas de luz enormes, sombrillas y reflectasoles de más de 80 centímetros. Bueno, la explicación es muy simple. Ellos están modificando la luz que emiten sus flashes para volverlas de este tamaño. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros utilizamos un reflectasol o una sombrilla, una caja de luz, lo que tú quieras, la luz sale de este tamaño. Pero cuando toca la superficie translúcida, se expande alrededor de toda esta y sale un tubo de luz. Si, por ejemplo, la sombrilla o el reflectasol es de 80 centímetros, sale un tubo de luz de este tamaño. Entonces, este tamaño, en comparación con la persona que estamos iluminando, es más grande. Por lo tanto, la luz va a ser más suave. El fotógrafo puede utilizar toda la potencia de flashes que quiera, siempre y cuando modifique este tamaño
hacia algo más grande de lo que va a recibir la luz. Por lo tanto, si a este flash le pusiéramos una sombrilla enfrente y me lo pusieran a 15 centímetros de distancia a toda la potencia que puede generar, la luz va a ser suave. Este es un principio bastante simple, pero que no todos conocen. Probablemente has visto modificadores de luz de flashes que le ponen aquí una especie de plástico translúcido, o una esfera, o un garifón, que es una dona de este tamaño de plástico. Y te dicen que eso va a servir para difuminar el flash. Aunque sea difusa, no va a ser suave. La difusión de la luz quiere decir que ya no corre en una dirección, sino que se mueve en muchas direcciones. En realidad lo que estos aparatos hacen es bajar la potencia del flash, por lo que aparenta ser más suave. Pero no nos vayamos con esa idea. Entonces no tomes mi palabra a este respecto, sino que ponte a practicar. A continuación yo te voy a mostrar unas imágenes de este ejercicio fotografiando este juguete con el flash muy cerca e iluminándolo con esta lamparita. Y vas a darte cuenta del resultado. Bien, lo que estamos viendo aquí es nuestro esquema para hacer la fotografía. Lo que hicimos fue poner el flash aquí en este tripié y la cámara. El flash está a escasos 10 centímetros del juguete, que estamos viendo aquí abajo, y está en su máxima potencia. Entonces hicimos la fotografía para hacer el ejercicio que proponíamos, y este es el resultado. Aquí vemos nuestro juguete bien iluminado, y me interesa que notes la transición de la sombra aquí en este borde. La sombra es muy suave, muy difusa. Incluso aquí, en este borde en el que está su cuernito, la sombra no es rasante, ¿sí? No es drástico el cambio de la sombra. Ahora bien, utilizamos la lamparita que teníamos ahí para hacer la siguiente fotografía. E incluso aquí la puedes ver, aquí se ve mi mano y estoy sosteniendo la lámpara. Y el cambio es bastante dramático. Aquí podemos ver la sombra durísima, bien dibujada, el borde perfectamente visible alrededor de este pequeño juguetito. ¿Por qué? Como lo explicábamos en el video, este punto que está iluminando, en comparación con esto, es muy pequeño. Sin embargo, el flash, al ser más grande, consigue esta difusión de luz, sin importar la potencia a la que estemos utilizando nuestro flash. Claro, siempre va a depender mucho con respecto a la exposición y a parámetros de la cámara y cosas así, la potencia que queramos utilizar, ¿verdad? Con esto no quiero decir que le metas la máxima potencia a todo para conseguir este tipo de sombras. Estábamos usando el flash a la máxima potencia, pero no tiene nada que ver con esto. Lo que queremos resaltar es que el tamaño proporcional del flash y de la lamparita es lo que nos va a producir la diferencia de sombras. Aquí está una, incluso aquí en este espacio de la sombra de la cadena, es muy dramático aquí el contraste entre ambas luces. Entonces, eso es lo que vamos a buscar cuando estemos haciendo fotografías. Buscar modificar el tamaño aparente de nuestra fuente de luz, que puede ser un flash, puede ser un estrobo, puede ser un foco, un simple foco. Vamos a buscar modificarlo para que se vuelva más grande con respecto al receptor. Y eso nos va a permitir conseguir sombras no como esta, duras, sino como esta, muy suaves. Así que, ¿qué te pareció este dato con respecto a la iluminación fotográfica? Si este video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales, en tus foros de fotografía, suscríbete al canal y nos escuchamos la próxima.